Apocalipsis, parte 24. El contraataque de la bestia. Después del auxilio sobrenatural del aviso, se siguen un cúmulo de buenos sucesos para la Iglesia fiel. Habrá un alivio después de tanto acoso. Pero después habrá un contraataque del Anticristo que tomará por sorpresa a la Iglesia llevándola a la tumba. Se repite lo que le pasó a Jesucristo en sus últimos días de su vida mortal, pues su vida pública es un patrón profético de la historia de su cuerpo místico, sobre todo su pasión. Recordemos que una semana antes de su muerte, Jesucristo entra triunfante en Jerusalén. En el transcurso de los días predica públicamente y no logran apresarlo. Pero cuando menos se lo pensaban, la ciudad entera lo ve encadenado en poder de sus enemigos. Vamos a exponer los sucesos por orden cronológico. Primero, lo que ocurre desde el aviso a la quinta trompeta. Primero, el aviso convierte a multitud de pecadores y santifica más a los que ya eran fieles. Como es un juicio a modo del momento de la muerte, las almas ven su destino si murieran en ese momento. Si el aviso es un instrumento santificador, quiere decir que también puede restar tiempo del purgatorio según la disposición de cada alma. Segundo, inmediatamente después vienen los desastres naturales de las 4 primeras trompetas. Esto avería necesariamente la red del microchip que los amenazaba continuamente. Así, todos los nuevos conversos que tenían la marca de la bestia con el microchip pueden deshacerse de él sin ser inmediatamente aniquilados. Tercero, los antiguos fieles, impelidos por la caridad, después del desastre natural salen a ayudar a todos, sobre todo a los nuevos conversos, para darles un refugio seguro antes de que se reanude la persecución. Al salir de sus refugios, para socorrer a las víctimas, son identificados como cristianos por chivatos o por alguna parte del sistema de vigilancia que aún funcione. De momento no pueden ser cazados, pero se recaba más información sobre ellos para darles después un golpe más certero. Cuarto, justo después del desastre natural, cuando empiece la reconstrucción material de todo, ocurrirá la quinta trompeta, que no es un nuevo desastre físico, sino el efecto que producirá el aviso o su recuerdo en los que se resisten a la gracia. Los demonios tendrán permiso para atormentar a los impíos en la medida de su apego al pecado. Esto dura 5 meses. Vamos a explicarlo versículo por versículo en el Apocalipsis capítulo 9. Esta vez preferimos una interpretación más metafórica que literal. Versículo 1. Tocó el quinto ángel. Entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. La estrella caída simboliza un demonio. Se les permitió a los demonios salir en masa del infierno para dañar a los impíos, pues el pozo del abismo no puede ser otra cosa que el infierno. Dijo Jesucristo en Lucas 10:18: Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Después, en Apocalipsis 9:11, se verá que esta estrella es el rey de los demonios. Versículo 2. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. La tiniebla es símbolo del campo de la acción del mal. El mal es feo y lo sabe, por eso se oculta en la oscuridad o se disfraza de bien. Versículo 3. De la humareda salieron langostas sobre la tierra, y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Las langostas son demonios que toman la forma de su misma tentación u obsesión sobre los hombres que dominan. Así, alargan el dolor que provocó el aviso en los impíos
presentándoles sus pecados en la cara. La comparación con el escorpión es porque su picadura es muy dolorosa sin ser mortal. Versículo 4. Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Esta plaga hace sufrir solo a los que siguen en pecado mortal, después del aviso. Esto quiere decir que los predestinados que aún no se han convertido, aún no están sellados por Dios en el tiempo, aunque Dios, con su mirada eterna, los vea sellados, pues sabe que se van a salvar. Decir que solo se salvan los que dicen que sí a Dios en el aviso sería quitar toda esperanza al resto de los pecadores. Si así fuera, no tendría sentido que Dios siga enviando plagas antes del exterminio definitivo de los 3 días de tinieblas. Versículo 5. Se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. El tormento que producen es como el del escorpión cuando pica a alguien. No se trata tanto de un tormento físico, sino moral. Los 5 meses, como cualquier otra cifra, ha de entenderse al modo profético, no exactamente 5 meses. Versículo 6. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. De aquí se deduce que esta plaga no es simultánea con los desastres naturales anteriores. Durante estos 5 meses no hay otras plagas físicas que puedan matarlos. Se trata de un tiempo de reflexión dolorosa que les da Dios para salvarlos, como si parcialmente el aviso se prolongara en los impíos buscando su conversión. Ellos no tendrán valor para suicidarse. A medida que resisten a la gracia, se vuelven más crueles. Versículo 7. La apariencia de estas langostas era parecida a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. Sus rostros eran como rostros humanos. La descripción de las langostas simboliza los pecados que atormentan la conciencia de los impíos. Por eso la 5ª trompeta es un complemento del aviso. En concreto, cada dato puede corresponder a un pecado capital. Parecían caballos preparados para la guerra, símbolo de la envidia, que es hacer la guerra al bien del otro. Sobre sus cabezas tenían como coronas, simboliza la soberbia que ambiciona el poder. Coronas que parecían de oro, símbolo de la avaricia. Versículo 8. Tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de león. Como cabellos de mujer, símbolo de la lujuria. Esto hay que entenderlo bien. No es que la mujer simbolice la lujuria. El sentido es que el hombre, ante la belleza de la mujer, tiene más dificultad para dominar sus instintos, aunque la mujer muchas veces no tenga culpa de nada. Dientes como de león. Aquí podríamos ver el pecado de la gula. Versículo 9. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas como el estrépito de carros de muchos caballos que corren al combate. Como corazas de hierro. Puede simbolizar la pereza por el sobrepeso de la coraza. Alas como el estrépito de muchos caballos para el combate, símbolo de la ira. Esta descripción encaja demasiado bien con los 7 pecados capitales como para ser una mera coincidencia. Versículo 10. Tienen colas parecidas a las de los escorpiones, con aguijones y con sus colas el poder de causar daño a los hombres durante 5 meses.
Es el tiempo que da Dios a los que se han revestido de la gracia del aviso antes que vengan otras plagas que sí podrán matarlos. Según esto, parece que el gran milagro tardará al menos 6 meses en llegar después del aviso, pues después de la quinta trompeta se ha de sumar el mes que estará la Iglesia en la tumba, aunque pueden ser cifras simbólicas. Versículo 11. Tienen sobre sí como rey al ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón y en griego Apolión. Este ángel, como dijimos, es un demonio cuyo nombre en castellano se traduce como destructor. Si se le coloca como rey de los demás demonios descritos como langostas, tal vez se refiera al mismo Satanás. Versículo 12. El primer ay ha pasado. Mira que detrás vienen todavía otros 2. El primer ay no dice cuándo empieza, pero sí cuándo termina. Si su término coincide con el último episodio relacionado con el aviso, quiere decir que el primer ay coincide con todo el aviso. El aviso comienza a describirse en el 6º sello y terminan sus consecuencias en la 5ª trompeta. Los otros 2 ay son el gran milagro y el gran castigo, como veremos en otros videos. Vamos a seguir narrando los sucesos desde el término de la 5ª trompeta hasta justo antes del gran milagro. Quinto. Desde el término de los desastres naturales se comenzará la reconstrucción de la tela de araña tecnológica del anticristo. Esta obra podrá ir avanzando también durante la plaga de las langostas infernales ya descrita. Mientras los cristianos salen de sus refugios para socorrer a los damnificados y orientar a los recién convertidos por el aviso. Sexto. Una vez arregladas las averías de la red tecnológica, el anticristo pilla por sorpresa a los fieles y muchos son martirizados. Logran escapar algunos que ya no se atreven a salir y se quedan sin sacramentos. Los que no correspondan a la llamada divina se endurecerán más y saldrán de la experiencia del aviso endemoniados. Todos los pertenecientes al sistema se tornarán abiertamente enemigos de los cristianos, aunque sean sus amigos o familiares. Algo parecido ocurrió en Ruanda en 1994 en una masacre de Hutus contra Tutsis que acabó salvajemente con la vida de 800.000 personas en 3 meses. Santa Teresa de Jesús dice que una persona en pecado mortal es capaz de cualquier barbarie, y si no la comete es por una intervención divina que impide las naturales consecuencias de estar en pecado mortal. No olvidemos que San Juan Evangelista enseña que este pecado nos hace hijos del diablo. Abandonado a sus instintos naturales y bajo tal filiación satánica, ¿hasta dónde podríamos llegar? La humanidad endemoniada saltará sobre los cristianos como fieras, que serían aniquilados antes de volverse a esconder sin una especial providencia divina. Séptimo. También son cazados los 2 testigos y asesinados según Apocalipsis 11:7. Es la entrada de la Iglesia en el sepulcro, pues ya no se moverán audazmente de sus refugios para recibir los sacramentos o para reunirse como la palabra Iglesia significa. En este sentido, la Iglesia muere, aunque quede vivo aún un buen número de cristianos. En el profeta Zacarías capítulo 14 versículos 2 y 3 podemos ver la posible proporción de mitad mártires, mitad sobrevivientes. Los sacerdotes sobrevivientes no se atreverán a salir de sus escondites, tal vez ni siquiera podrán celebrar misa. Serán momentos durísimos que sólo serán soportables con el recuerdo esperanzador de la palabra de Dios.
sobre todo en el Apocalipsis. Octavo. En Apocalipsis 11, versículos 8 al 10, se describe la máxima victoria del Anticristo. Dura, según este libro, simbólicamente 3 días y medio. Pero con más aproximación cronológica podemos aducir el texto de Daniel, capítulo 12, versículo 11, para fijar su duración en 30 días. Pues dice que la supresión de la misa será por 1290 días. Si Apocalipsis 11:3 y 7 nos dice que los 2 testigos son asesinados a los 1260 días y la misa vuelve a celebrarse a los 1290 días, tenemos que la muerte de la Iglesia y de los 2 testigos duran 30 días proféticos. Hasta los 1290 días de Daniel, en que permanece suprimida la celebración de la misa, campea la religión oficial del reinado del Anticristo descrita en el video 16. En lo que tiene de cultual es una constante parodia de la verdadera religión. En lugar de la Santísima Trinidad, el dragón, el Anticristo y el falso profeta. En lugar del bautismo, la marca del microchip 666 con la profesión de la idolatría. En lugar de Cristo, muerto y resucitado, el Anticristo con su herida mortal sanada. En lugar de la Virgen María, la gran prostituta. En lugar de la Iglesia, la gran Babilonia. En lugar de los milagros, los prodigios de las 2 bestias de Apocalipsis 13. En lugar de la Eucaristía como pan de vida, la imagen animada que mata con su voz. En lugar de los 7 sacramentos, los 7 pecados capitales de la quinta trompeta. En lugar del pueblo de Dios, el Anticristo civilización que hunde sus raíces en las bestias del profeta Daniel. En lugar de la Semana Santa, el reinado del Anticristo en la semana 70 de Daniel. En lugar de la misa, el ídolo de la abominación de la desolación, es decir, la efigie del Anticristo en los altares profanados por misas satánicas. En lugar del Papa, el falso profeta. En lugar de los sacerdotes, los intrusos infiltrados en la Iglesia que se han convertido en sacerdotes satánicos. En el próximo video veremos el comienzo del fin de esta barbarie con la explicación del gran milagro.